Le pido al equipo que nos grabe para con mucho gusto saludar a nuestro queridísimo amigo, escritor, periodista, al queridísimo Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Querido amigo, te mando un abrazo. Yo sé que tú también, tú tampoco concuerdas con Gilberto Lozano muchas veces, pero pues ahora sí, en la parte en la de que son puros perdedores, ahí sí ya lo habíamos platicado tú y yo aquí en Sin Censura, ¿no? Sí, pues es una victoria pírrica ahí, embate que le da el señor Lozano a Xóchitl Gálvez. Desde luego que sí, estaba yo viendo la entrevista que le hizo a modo, por supuesto, Lord Montajes, Carlos Loret de Mola a Xóchitl Gálvez, y bueno, ella estaba hablando de que las matemáticas son muy importantes, y bueno, resulta que no podía contar del 1 al 5, porque en la entrevista, que yo creo que mucha gente vio, desafortunadamente porque estuvo en redes sociales, Loret de Mola le marca la pauta, le dice, son 5 temas. O sea, Carlos Loret de Mola le propone o le impone los temas y se los va contando. Se los va contando, ¿para qué? Para que Xóchitl no se resbale, para que no patine, porque ya sabemos que tiene memoria de teflón y desafortunadamente, pues ese personaje se presta ahí para hacer ese tipo de montajes, y le hizo esa entrevista a modo, y pues es patente que está rodeada de un grupo de perdedores. Ella misma está perdiendo en las encuestas. El propio Carlos Loret de Mola le dice, bueno, pues es que el asunto está más o menos perdido, y nosotros podemos agregar que además de que está perdido, está desangelado y completamente desbrujulado, porque Xóchitl Gálvez es la única, mi querido Toño, que no parece enterarse de que va mal en las encuestas, o a lo mejor está aferrada a seguir recibiendo el patrocinio del PRI, del PAN, del PERDERE, digo, del PRD y desde luego de sus patrocinadores en las mentadas organizaciones civiles, entre comillas, y desde luego, pues de los empresarios que quieren regresar a través de Xóchitl, porque pretenden que sea su títere o su polichinela, para que ellos puedan regresar y gobernar para sí mismos. Ese es el meollo del asunto. Pero sí, estoy en esta parte, desafortunadamente, querido Toño, de acuerdo con el señor Lozano. Oh, y mira, ¿qué te parece que recordamos otro momento infame de Xóchitl Gálvez al hablar de las matemáticas? Ella asegura ser ingeniera, pero tiene serios problemas al hablar de las equivalencias, de las unidades básicas de medición y también de las matemáticas. Aquí en otra entrevista, ya hace algunos meses, pues no calculaba muy bien un porcentaje de su empresa y hacía un planteamiento sin saber sumar bien, que sobrepasaba el 100%, hablando de partes iguales en un 130%. Vamos a ver, escuchar esto para que ilustre un poco lo que nos plantea el queridísimo Ricardo Sevilla. Yo he declarado absolutamente todo. Mi esposo tiene un depa desde que era soltero, es socio del 30% de la empresa, yo soy socia del 80% de la empresa, mi hija es socia del otro 20%. Qué barbaridad, mi querido Ricardo. Yo, mira, te soy perfectamente honesto. Yo no soy muy bueno para las matemáticas. Tú eres bueno para los datos duros, para la estadística. Yo soy pésimo para las matemáticas. No, obviamente las básicas, la suma, resta, la multiplicación, Pues la es que división. esa es aritmética elemental, mi querido Elemental. Toño. O No, sea, esa es aritmética elemental, no, no es álgebra, no es trigonometría, no es geometría, no, no, no. Es sumas, restas, divisiones, y le dio simple y sencillamente 130%. No es posible, o sea, no, está completamente desbrujulada. y además, mira, tú dirías, bueno, no se dedica a una, no, su carrera no tiene nada que ver con las matemáticas, pues ni modo, ¿no? Así pasa. Fíjate, en mi primera clase de periodismo en la Carlos Septién me la dio José Alfredo Páramo, a quien llegué a considerar en su momento un maestro y mentor. Y la primera advertencia que tenía una clase de ortografía era que los periodistas, por supuesto que necesitamos de la ortografía como del agua. Decía que si un piloto no sabe ortografía, mira, con que despegue el avión y lo aterrice, con eso es suficiente, ¿no? Eso al hablar de lo que es sumamente importante para nosotros, los periodistas, la ortografía. Para un ingeniero, las matemáticas son fundamentales, cualquier tipo de ingeniería.
las matemáticas son fundamentales. Y que no sepas ni siquiera sumar exige mucho sobre su título, ¿no? La verdad es que ahí habría que indagar en algún momento de cómo es que se hizo de su título como ingeniera en la Universidad Nacional Autónoma de México, mi querido Ricardo, ¿no? O sea, no nos va a salir como Graue que de pronto no va a aparecer por ahí cómo se tituló. Sabemos que mediante un plagio, cuando la pendejió, ¿no? En aquella ocasión, pero pues habrá que revisar qué materias llevó, cuánto sacaba en dichas materias, qué exámenes presentó, si los profesores guardaron las tareas, ¿no? Porque híjole, imagínate que contrates a una ingeniera así eh, y que te dé los resultados al estilo Xochitl Gálvez, ¿no? Sobre todo en una época de tecnocracia, Toño, donde estos tecnócratas neoliberales le ponen muchísimo entusiasmo y le dan bastante importancia al currículum. Entonces, Xochitl Gálvez, pues parece que se ha saltado las trancas, porque en efecto, ella es egresada, no sabemos por qué, de la carrera de ingeniería, pero se sabe, nosotros lo documentamos, que se trata de un vil plagio. Hasta el beligerante Marco Levario Turcot tuvo que salir a aceptar. Él, según hizo su investigación, se montó sobre una que nosotros ya habíamos hecho y dijo, bueno, pues sí, se tiene razón, es plagiaria, pero plagió tantito. Entonces, ¿qué le respondió la UNAM descarada? Bueno, no te preocupes, Xochitl, simple y sencillamente ponte a hacer otra vez la tarea, coloca las citas en el lugar adecuado y te la volvemos a recibir, no hay problema. Vaya caradura, pero es el momento, a pesar de que le dieron esa oportunidad, de que no lo ha hecho, no ha informado nada. Y bueno, pues ahorita con el señor que está como rector en la UNAM, pues no vamos a saber absolutamente nada sobre ese trabajo que le encomendaron a la plagiaria Xochitl Gálvez. En fin, no sabe nada, pero no es de extrañar, porque acuérdate también que Enrique Krause no sabe tampoco nada de matemáticas y él es un historiador, aunque estudió un diplomado en el Colegio de México, él se ostenta como un doctor en historia. Y bueno, pues de ingenieros estamos colmados. Hay ingenieros interesantes que sí saben escribir, fue el caso del periodista Vicente Leñero, pero otros completamente neoliberales. Fíjate, la Facultad de Ingeniería está dando mucho material neoliberal, personajes como Gabriel Said, como Enrique Krause, como Xochitl Gálvez, todo este grupo de ingenieros se está apoyando. Yo veía y con muchísima vergüenza, porque hasta me dio, como dicen aquí en mi barrio, pena ajena, que Enrique Krause, con esos doctorados que se jacta tener en México y honoris causa en España, etcétera, pues esté retuiteando a una persona que tiene una memoria que da grima, que da vergüenza, que es Xochitl Gálvez. Entonces, muy dura debe ser el hambre ahí en la calle de Chilaque, donde se encuentran las instalaciones de la revista Letras Libres, porque defender algo que, como se dice popularmente, resulta indefendible, debe ser muy vergonzante para el ingeniero en fraudes y fake news. Mira, se vale a veces que uno repruebe para que pueda aprender. Ese es el punto de reprobar, de los extraordinarios. No sé si alguna vez te contaron que precisamente hay un libro de cabecera para los médicos de anatomía, el Quirós, ¿no? El del doctor Fernando Quirós, que era al que le apodaban el burro Quirós, ¿no? Él también era alumno egresado del UNAM, que eso cuenta la leyenda, ¿no? Reprobó tantas veces anatomía que se convirtió en el más versado en anatomía, tanto que pudo escribir 3 tomos de este libro, no sé cómo se llamaba el tratado, Anatomía Humana, así se llama, y que es un libro de cabecera para todos los médicos en México, ¿no? O sea, al menos ese es el chiste, ¿no? Que aprendas algo, pero si de pronto reprobaron a Xochitl varias veces, nos estamos dando cuenta que no aprendió nada de su carrera, ¿no? Pero bueno, pues ahí que quede esta circunstancia. ¿Qué te parece que vamos a hablar precisamente de los que fingen? Y le pido al equipo que nos grabe. Hoy el presidente López Obrador hizo un planteamiento muy duro sobre quien fuera miembro de su gabinete, la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México. A ver si tiene por ahí donde había el clip 21,
porque le hace una serie de señalamientos el reportero, bueno, el periodista Ernesto Ledesma al presidente acerca de estas afirmaciones que hizo sobre el Centro PROD, en el caso Ayotzinapa, le cuestiona que por qué no llamó a sus integrantes a responder sus dudas de manera directa y evitar la confusión o animadversión tanto del Centro PROD como el de Carla Quintana, y el presidente hace una respuesta muy dura. Yo le voy a pedir a don David que se adelante un poquitito para que vayamos a la parte directa y no perdamos más tiempo. Unos 2-3 minutitos, a 3 minutos, don David, porque el presidente habla de cómo es que efectivamente se trató de una simulación, porque hay grupos de la llamada sociedad civil que durante el periodo neoliberal, vaya, que actuaron como complacientes con el régimen autoritario. A ver si lo podemos poner a partir de lo que plantea el presidente López Obrador, don David, ya sin la pregunta para que no nos vayamos con más rodeos. Y la declaración que hace sobre Carla Quintana es durísima. Le llama a progre buena ondita. Vamos a ver y escuchar. La decisión, la voluntad de hacer justicia y sin tener pruebas, incluso prestándose a estrategias de la derecha, del conservadurismo, en contra de nosotros y del pueblo. A ver, vamos por partes, los dos casos. Primero lo de la señora Carla. Carla Quintana. Sí. Se va de aquí porque desde que está en gobernación empieza a declarar que hay 126,000 desaparecidos, siendo ella la responsable, y que además la mayor parte de los desaparecidos eran del gobierno nuestro, cuando nosotros no reprimimos, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no permitimos masacres, no torturamos, nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, es una convicción. Entonces, ¿por qué nos quiere igualar con los gobiernos de antes? Bueno, porque ella tiene una postura política, para mí conservadora y de derecha. Son como muchos ensarapados o que fingen, a los que llamo progres buena ondita. Pero que recontra, mi querido Ricardo, querido público consentidor. Estamos hablando de una ex miembro de su gabinete y la apreciación de pues el desempeño que habría tenido ahora que se convierte en un personaje ajeno a su gobierno. ¿Qué opinas de esto, Ricardo? Pues yo opino muy duramente, mi querido Toño, perdón. Fíjate que a mí me llama mucho la atención de entrada que el periodismo haya quedado a un lado y que este personaje, el señor Ledesma, conocido restaurantero, a mí me parece muy bien que se vaya diversificando. Me parece que no es ningún problema que la gente haga tal o cual cosa con tal de sacar adelante su trabajo. Nosotros mismos nos dedicamos a escribir guiones, nos dedicamos a escribir un montón de cosas con tal de alentar nuestra pasión, que es precisamente el periodismo en concreto de investigación. Pero me llama la atención que eso haya quedado a un lado y que este personaje haya decidido funcionar como un cabildero de una asociación civil vinculada a una asociación religiosa que
está en el listado de las donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así de sencillo, así de llano. Hay intereses, por supuesto que hay intereses, y se tiene que estudiar a la Compañía de Jesús, pero históricamente, para que nos vayamos dando cuenta de qué se trata el asunto. No voy a decir nada sobre la Compañía de Jesús, solamente le voy a recomendar el poema de Francisco de Quevedo, los varios poemas que le dedicó a la Compañía de Jesús, en fin, y lo que opinaba Octavio Paz también sobre la Compañía de Jesús. Eso aparte, mi querido Toño, yo creo que no nos debemos hacer tontos, no nos debemos hacer guajes, porque la mentada sociedad civil es una creación engendrada por el neoliberalismo. No es que haya sido a partir del neoliberalismo que estos señores y señoras de la sociedad civil, entre comillas, hayan salido a flote. No, fueron una creación, un engendro del neoliberalismo. Ellos, los políticos neoliberales, fueron los encargados de crear estas asociaciones civiles, estas sociedades civiles y otras instituciones, llamemos anómalas, para disque beneficiar a los grupos vulnerables, cuando en realidad su objetivo era beneficiar a los grupos de poder y trastocar las facultades de los órganos tradicionales del Estado mexicano. ¿Y cuáles son esos órganos tradicionales? Me preguntará usted, y yo estoy muy dispuesto a compartir esto que sabemos. Bueno, los órganos autónomos son órganos autónomos constitucionales, existen en el Estado mexicano. Ahora, esos órganos autónomos tienen apenas 30 años, Toño. La mayoría de ellos se fundó en la década de 1990. En esa década, aquí en México, aquí en este país, se crearon numerosos órganos autónomos y fueron elevados a rango constitucional, y apenas creado, rápidamente comenzaron a ejercer funciones de muchísima relevancia, hay que decirlo, dentro del gobierno. Usted sabe cuáles son esos órganos autónomos. Le doy algunos que usted conoce perfectamente: el INEGI, la mentada Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, en donde estuvo en algún momento inmiscuido Molinar Orcasitas y uno de sus achichincles, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, mentado, el Coneval, el mentado INAI, la Fiscalía General de la República. Son órganos, llamémosle, autónomos, entre comillas, pero da la casualidad, la funesta casualidad, de que esos órganos autónomos han declarado no darse abasto en sus tareas, y entonces han recurrido a la creación de nuevos órganos que la mayoría de veces guardan vínculos muy estrechos con la política y con el empresariado. El neoliberalismo fue experto en decir que el Estado mexicano no podía atender concienzudamente y eficazmente ciertos temas, y entonces es cuando comienzan a fundarse diferentes organizaciones civiles, como ahora estas que conocemos, para hacerse cargo de esos temas por incompetencia del gobierno neoliberal. Lo curioso, lo paradójico es que esas organizaciones que hoy se desgañitan diciendo que son autónomas y que están conformadas, usted lo sabe, por personajes que no tienen ninguna independencia moral y ninguna independencia económica, lo cierto es que esencialmente dependen de los dispendios económicos que les brinda el propio Estado mexicano. Es decir, las organizaciones aseguran hacerse cargo de tareas que el Estado ha dejado de realizar por una u otra razón, pero al final resultan subsidiadas, financiadas, mantenidas por el propio Estado. Hace 3 años, en 2020, porque me propuse, y aquí tengo la computadora abajo, para que vea usted que yo no tengo prompter ni nada, aquí tengo mi computadora, pero estaba yo buscando los datos duros, y hace 3 años, en 2020, había 33 organizaciones civiles por cada 100,000 habitantes. Y de acuerdo con el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México, en este país, Toño, hay más de 39,000 asociaciones. Pero eso no es todo, porque todo fuera como eso, dirían aquí en mi barrio. El gran problema es que la mayoría de esas asociaciones recibe
o busca denodadamente dispendio del gobierno. Y ahí se encuentran las asociaciones civiles cuyo mayor anhelo, hay que decirlo, es convertirse en donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos sobre la renta, es decir, en asociaciones que no pagan ni quieren pagar impuestos y que precisamente por eso buscan afanosamente, a brazo partido, ese esquema. En 2020, continúo con los datos duros, de las más de 39,000 asociaciones civiles que le platico, el 21.7% contaba con ese estatus, con el estatus de donataria autorizada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Le estoy hablando de diferentes figuras, le estoy hablando de las figuras de asociación civil o AC, pero también le estoy hablando de las mentadas instituciones de asistencia privada, de las famosas IAPS, y si no que le pregunten a Guillermo Sheridan, que él estaba presidiendo una de ellas. Aquí lo exhibimos. Estamos hablando también, Toño, de las mentadas sociedades civiles o SC. Estoy hablando también de las mentadas instituciones de beneficencia privada o IBP, o de las asociaciones de beneficencia privada, ABP, y todas esas figuras, Toño, tienen o buscan financiamiento del Estado mexicano, del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales, es decir, sacan el sombrerito y, discúlpeme usted, pero a ordeñar todo el presupuesto de donde puedan. Y ojo, las donatarias autorizadas son organizaciones civiles o fideicomisos, eso lo subrayo, fideicomisos, que pueden recibir donativos deducibles de impuestos sobre la renta, como le platico, pero los beneficios de esas donatarias autorizadas, Toño, son muy interesantes para ellos, muy leoninos para el pueblo de México, porque tributan para efectos fiscales como personas morales con fines supuestamente no lucrativos, pero eso de que son autónomas porque ellas lo dicen, porque ellas lo alegan, es un cuento absolutamente chino. Y yo te debo decir que conozco muy bien el tema porque en mis mocedades hicimos una fundación entre compañeros egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hicimos una y nos metimos en un asunto donde era imposible salir si no tenías vínculos. Nos tocó a nosotros hacer esa fundación o pretender hacerla en los momentos de que se estaba fundando la mentada, valga la redundancia, Fundación Kimberly Clark. ¿Le suena? Sí, de Claudio X González. Entonces, todo esto es un tema que yo no sé, se debería hacer un reportaje, se debería hacer un documental, se tiene que conocer muy a fondo qué es lo que está sucediendo ahí en esas asociaciones civiles, en todas estas figuras, todos estos esquemas que se prestan, ojo, y lo digo con mucha responsabilidad y con muchísima pena, se prestan mucho, Toño, para el lavado de dinero. ¿Usted cree realmente que Ricardo Salinas Pliego, a través de Fundación Azteca, a través de la Fundación Electra, porque también hay una chingada Fundación Electra, ¿usted cree que el señor de la Fundación Best o de la Fundación Slim o de la Fundación Televisa o toda esta gente realmente está pensando en ayudar al pueblo de México, al prójimo? No, para nada. Eso es un cuento, es a lo mejor un poco alambicado de exponer, pero sin duda, mi querido Toño, se tiene que exponer. No, y sabes que la verdad es que utilizan siempre la cara de las organizaciones civiles, porque hay sí verdaderos organismos que sirven a la gente, que verdaderamente son independientes, que hoy, por ejemplo, están luchando por los intereses y los derechos civiles de todos los habitantes del mundo. Ahí está Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras, y estos infames, ¿no? Se inventan sus nombres acá y quieren salir a decir que son las grandes organizaciones. Y tienes toda la razón. Efectivamente, muchos hasta lavan dinero, tienen negocios muy cuestionables, se organizan con personajes también muy cuestionables de la política, ¿no? O sea,
Tendrán que, en todo caso, mostrarnos su verdadero rostro. Y mira, le voy a pedir al equipo que nos grabe, querido Ricardo, para también darle la bienvenida a nuestro queridísimo Vicente Serrano, a quien le mando un abrazo, mi cariño, y que pues obviamente ya se quiere integrar esta mesa de análisis. Vicente, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Te saludo a ti, saludo al maestro Ricardo Sevilla. Estoy poniendo atención a lo que dice el maestro, que creo que es importantísimo, la fiscalización de estas asociaciones civiles. Yo pregunto, ¿y qué piensan de las instituciones, de los órganos u organismos autónomos? ¿Deben de tocarse o no? Pregunto, Ricardo, pregunto, Toño, porque salió el ministro en retiro, podemos llamarle así, Arturo Saldívar, quien renunció recientemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora ya, como parte de este proceso de transformación, dice el ministro Saldívar, sí, las instituciones sí se deben tocar si son para mejorarlas. Vean y escuchen. Debemos elegir mediante el voto popular a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Requerimos una corte que sea independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo, pero también de los partidos de oposición y de los poderes fácticos. Requerimos una corte más cercana, más humana, más sensible a la gente. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo debemos elegir a nuestras ministras y ministros? Todo está abierto a debate. Avancemos hacia la mejor solución que nos permita arribar a la justicia que merecemos, que soñamos y a la que aspiramos. No te dejes engañar, las instituciones sí se tocan cuando es para mejorarlas en beneficio del pueblo de México. Pues seguramente este mensaje que circula en redes sociales del ministro Arturo Saldívar ya como parte de esta campaña de apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum hará rechinar a muchos, y mi querido Ricardo, pues las instituciones sí se deberían de tocar, no como aquellos que gritaban el INE no se toca. Claro, el INE se tiene que mejorar, el INAI se tiene que mejorar después de todo lo que ha ido saliendo, la ropita sucia. Pues claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación merece también una revisión desde abajo, desde el pueblo. Abonando a lo que estaban platicando tú y Toño, querido Ricardo. Sí, por supuesto que se tienen que tocar, querido Vicente, se tienen que tocar porque efectivamente tienen que cruzar por un proceso de mejoramiento. No es lo mismo el Instituto Mexicano del Seguro Social que se fundó a este Instituto Mexicano del Seguro Social, que en este último sexenio ha avanzado muchísimo, y pueden salir sus detractores y decir que el instituto está siendo carcomido en la actual administración. Eso no es cierto, eso es una mentira. Hay que recordar cuando esa institución era realmente potente. Estamos hablando de la época de Punzo Gaona, antes de Genaro Borrego Estrada, cuando era una institución que incluso tenía un estadio de béisbol. La gente se acordará que vive aquí en México, en la Ciudad de México o en algún otro lugar, que había el estadio de béisbol, donde ahora actualmente están las instalaciones de un grupo corporativo del famoso Parque Delta. Ahí se encontraba el estadio del Seguro Social. Tenían incluso dos equipos de fútbol, el Atlante, el Huastepec. En fin, había una riqueza que los gobiernos priistas, a partir de Genaro Borrego Estrada, empiezan a carcomerse. Entonces, definitivamente sí hay que entrar y a fondo, hasta el subsuelo, en las instituciones. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, o si no se hace, se va a dar la posibilidad a que sigan esas polillas carcomiendo las estructuras de esas instituciones, y en lugar de mejorarlas, de vigorizarlas, las van a ir socavando, que es precisamente lo que han venido haciendo. O sea, hay que preguntarle al presidente López Obrador, e incluso ni siquiera se necesita la pregunta, porque él lo ha expuesto de esa manera. Cuando llegó, o sea, la presidencia estaba prácticamente así abandonada, no hubo una entrega, las diferentes direcciones de comunicación social, las direcciones de donde alquilaban todo este asunto de las redes sociales, etcétera, etcétera, ni siquiera entraban en contacto con ellos, porque todo era a partir de cabilderos. Entonces, ¿qué hizo el presidente López Obrador? Pues tocar esas instituciones. Si no, imagínate, vas a hacer entonces como Felipe Calderón o como Vicente Fox, que el PRI
funda ciertas instituciones y estos personajes no las tocan para nada, sino solamente caminan sobre ellas. Mira, pasó con la fiscalía y con el famoso INAI. Fueron fundados, son una creación de Felipe Calderón, fueron fundados en 2014, en 2014 recibieron su autonomía. Es un choro, mi querido Vicente. Pero vamos a ser sinceros, ¿quiénes nos creemos nosotros, Ricardo Sevilla? Si hay pensadores que hacen un análisis profundo de lo que dice, por ejemplo, el ministro Saldívar, me refiero a pensadores, nótese mi sarcasmo, como Javier Lozano, el saco de pus, que en un análisis profundo de este mensaje que le acabo de proyectar y que acabo de poner en la mesa de diálogo de Sin Censura, escribe profundamente, mi querido don David, chinga a tu madre, le pone Javier Lozano a Arturo Saldívar, que dice en TikTok que las instituciones sí se tocan. Andan alebrestados, anda la perra brava, como digo yo, mi querido Ricardo Sevilla, y más se van a poner bravos cuando vean los análisis de personajes como Sergio Sarmiento, solo como ejemplo, Sergio Sarmiento, quien no es el más López Obradorista de los analistas, de los comentaristas, de los comunicadores, ni tampoco el más Sheinbaumista, si me permiten la expresión. Échalo, David. Contigo, Sergio. Bueno, y vamos a hacerlo, lo voy a hacer lo más rápido que puedo. Para mí el personaje del año es Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque se abrió camino en circunstancias muy complicadas, se convirtió no solamente en la primera mujer en realmente tener posibilidades de llegar a la presidencia de la República, lo hizo, como lo he dicho muchas veces, por méritos propios, y además creo que ha hecho muy buen trabajo de consolidar esta candidatura. Entiendo que puede ser presidenta de la República y quizás haya que repetirla el año que viene, pero para mí este año el personaje del año nacional es Claudia Sheinbaum. ¿Denise? No voy a repetir, la traía también, pero para no repetir, a mí me parece que ocurrieron dos cosas muy interesantes. Fuera de la política, creo que dos personajes llamaron mucho la atención, Checo Pérez en deportes y este personaje Wendy Guevara, que obtuvo 66 millones. Iba bien Denise Merker, pero terminó con la casa de los babosos. Hablando de Sergio Mayer ayer y ahora poniendo a Wendy Guevara como personaje de año, pero bueno, en tercerle grado, mi querido Ricardo, determinan que Claudia Sheinbaum es la personaje del año. Digo, eso también va a encabronar a más de uno y andará mentando madres el saco de pus como ya lo exhibíamos. No, yo estoy decepcionado, mi querido Vicente, porque fíjate que cuando iba yo en la facultad, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, nos hicieron que estudiáramos la teoría general de sistemas, que leyéramos a Karl Otto Appel, a Jürgen Habermas, que leyéramos a Marshall McLuhan, y bueno, una filosofía de la comunicación bastante concienzuda, y métanse a estudiar esto y aquello, y bueno, ahí estábamos desesperados porque decíamos, no, en el momento de llegar al periodismo nos vamos a topar con personajes que estudian, que piensan, que conectan su cabeza con su lengua, que son difíciles de vencer en un debate, y nos salen con la casa de los babosos. Nos sale este señor que yo no soy sheinbaumista, ni sé de nada, pero quiero cantar un poquito desde el corral de Televisa para ver si me dan un poquito de maíz, porque ya ve usted que López Obrador me tuvo castigado, a ver si pega con Claudia Sheinbaum, porque esa es la idea, en realidad, no hay ningún sustento. Este señor lo único que quiere es, como Sergio Mayer, ganar puntos, y dice, bueno, voy a tratar de congraciarme con la que yo considero que va a ser la próxima presidenta de México, a ver si hay algún pequeño monumento ahí que pueda darme o que pueda acercarme. Estos personajes siempre traen algo de por medio y no me parecen en ningún momento sinceros, mi querido Vicente. Y para cerrar, maestro, si me permites, ¿qué me dices de Germán Martínez, otro de los grandes pensadores de México? Que dice que ya valió madre la cuarta transformación porque como tenemos problemas
de seguridad o que los niveles de inseguridad están muy altos y López Obrador no ha podido con el paquete, el cochinero que le dejaron el amigo de Germán Martínez, Felipe Calderón, no pudo con el desmadre que dejó Enrique Peña Nieto. La cuarta transformación se cancela. Te digo que estos grandes pensadores de la oposición andan muy alebrestados. Échalo, David. El tema de la seguridad está claro, lo dijo él. Sin seguridad no hay cuarta transformación. Pues ya no hubo cuarta transformación porque no hay seguridad. Dijo que con atacar las causas de la violencia se iba a acabar la violencia. Ni se acaba la violencia ni se atacaron las causas. Dijo que con Jóvenes Construyendo el Futuro se iba a acabar la violencia porque iba a haber oportunidades de trabajo para los jóvenes. Pues no es cierto. Y no es en Guanajuato. Los muertos, ya déjenlos de revictimizar. Los muertos no tienen partido. Ya, por favor. Los muertos son de Lagos de Moreno, de San José de Gracia, Michoacán, ahora los de Salvatierra, antes unos estudiantes de medicina en Celaya, antes un regidor en Salvatierra. La verdad es que da pena escuchar excusas para no devolverle el miedo a los criminales. López Obrador y Morena traen de fiesta a los criminales en este país. ¿Por qué? Porque les dan abrazos. ¿Por qué? Porque han dejado a los soldados y al ejército inerme. ¿Por qué? Porque traen a las Fuerzas Armadas haciendo trenes, haciendo obras, cuidando aeropuertos y no cuidando a los mexicanos. Necesitamos devolverle el miedo a los criminales que la 4T les quitó el miedo a los criminales. Así. Fíjate, mi querido Ricardo, que voy a hacer un gran editorial profundo. Cuando escucho a este culero, perdón por el exabrupto, diría el maestro Ricardo Sevilla, es que pienso que no estamos exagerando cuando advertimos, cuidado con los Erubiel Ávila, cuidado con los Alejandro Murat, cuidado con los Rommel Pacheco, cuidado con los Sergio Mayer. Este culero llegó a ser director del IMSS y se dio el taco de decirse miembro de la 4T y terminó chafeando, terminó apuñalando al presidente. De hecho, mañana me doy la vuelta a la mañanera a ver si el presidente me da la palabra, mi querido Ricardo Sevilla, y poderle plantear al presidente sin afán de confrontación y ¿qué voy a saber yo de estrategias políticas? Pero él, después de un planteamiento que le hice en Hermosillo en la mañanera, admitió que los grandes errores eran Germán Martínez y Lili Téllez. Además, creo que también mencionó a Carlos Ursúa. Así que lo dije y lo sostengo. Cuando oigo a estos culeros, es que te das cuenta que sí hay muchos culeros que se quieren colgar y que hay que tener cuidado porque pueden dar el lilitellazo, chafear, como lo estamos viendo. Pero apaguen las luces, apaguen las cámaras, vámonos a comer. La cuarta transformación se cancela porque dice Germán Martínez que ya valimos madre, mi querido Ricardo Sevilla. Bueno, y sigue cobrando desde una curul a la cual llegó a través de un partido, el partido Morena, que lo dejó entrar. Ese es precisamente el meollo del asunto, que el pueblo de México está persuadido de que quiere un cambio, de que quiere una auténtica transformación. En este gobierno todavía hubo muchos personajes, y lo denunciamos una y otra vez en este espacio, que estaban y que están todavía pecho tierra y están cobrando de esta cuarta transformación en la Secretaría de Cultura, en el Canal 11, en fin, en muchos lugares están estos personajes y que sirvieron y siguen sirviendo a los golpistas, y sin embargo, ahí están enquistados y quieren continuar ahí y dicen, bueno,
ahora que ya se vaya el presidente López Obrador, que es muy arrojado y que sí nos quitó el miedo, porque dice Germán Martínez, es que López Obrador le quitó el miedo a los criminales. Bueno, sí le quitó el miedo a los delincuentes de cuello blanco, tanto que ahí está este personaje despotricando. ¿Cuándo se iba a esperar que Germán Martínez iba a despotricar en contra de algún gobierno, en contra del gobierno de su amigo Felipe Calderón? Nunca en la vida. ¿Cuándo se iba a pensar que iban a despotricar en contra de los asuntos culturales como despotrica este personaje todo el tiempo? Nunca, porque ahí estaba Consuelo Sáizar al frente de la cultura. Entonces, este tipo de personajes solamente están pegando. ¿Por qué? Pues porque quieren regresar al poder. A lo mejor todo se reduce a eso, a ese anhelo incansable, infatigable de personajes que ya no reciben los millones que solían recibir en los anteriores gobiernos, y todo desafortunadamente se reduce a eso. No hay una auténtica preocupación por el estado de cosas, por cambiar. No, o sea, este señor dice, tienen al ejército cuidando trenes, cuidando a la población, pues eso es lo que debe hacer. ¿Qué quisiera Germán Martínez? Que el ejército mexicano estuviera en una guerra cruenta, tal como la protagonizó Felipe Calderón, alias El Borolas, precisamente debido a que se disfrazó de un soldado de pacotilla. No, el ejército es pueblo uniformado. Yo coincido plenamente con esa frase, porque creo que el presupuesto del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas, es ayudar, es colaborar, no andar armado por ahí atrapando a malandrines, porque de ser así, los primeros que deberían de temer serían estos criminales, estos delincuentes, estos plagiarios de cuello blanco, mi querido Vicente. Pero después andan gritando en el Senado o en la Cámara de Diputados, no a la militarización, pero hay que guardar estas declaraciones de Germán Martínez para restregárselas en la jeta. Cuando grite no a la militarización, pues pide a los militares para que le den miedo, le metan miedo a los criminales. Ningún chile les embona, diría el filósofo copetón del sexenio pasado, mi querido Ricardo Sevilla. Pero bueno, maestro, ¿por qué no cerramos aquí? Invitando a la audiencia de Sin Censura, a tus trincheras, que estén al pendiente de tus hilos en X, salvo que tú quieras agregar otra cosa. La invitación de todos los días, maestro. Sí, claro que sí, mi querido Vicente, pues justo eso, que nos sigan en nuestras redes sociales para que vean el periodismo independiente, real y auténticamente independiente que se está haciendo en las redes sociales. Ahí está el futuro, pero si no, pregúntenle a los youtuberos que se jactan ahora de no serlo, como López Dóriga está transmitiendo ahí en su canal, o el propio Loret, que también es un youtubero. Tanto hablan de los youtuberos que ellos mismos son youtuberos y no se dan cuenta, tan mensos están. En fin, síganos por favor en nuestras redes sociales, síganme por favor en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Síganme por favor en Paralelo 24, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosa y arrojadamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y estamos pendientes a la información. Nomás no te andes peleando en redes sociales, después te cuento por qué te advierto, mi querido Ricardo Sevilla, porque luego se exhibe uno muy gacho. Pero bueno, te mando un abrazo, Ricardo. Cuídate, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.